Bueno, pues ¿qué es el sonido entonces? O sea, los que tienen como experiencia en estos ámbitos, ¿qué es el sonido? ¿Qué nos pudieran comentar más o menos? Son vibraciones. Ajá. ¿Son qué? Son vibraciones. Ah, vibraciones que se perceptivos, ¿no? Con el oído. Pues sí, básicamente, ¿no? El sonido sería como las vibraciones que se desprenden de los objetos materiales y que viajan a través de pues, un medio, en este caso puede ser el agua o el aire, ¿no? Pues por eso pues en los estudios de grabación lo que se intenta cuando se sonoriza es justamente que no entre el aire, ¿no? Eso es lo que hace que se pueda concentrar como el silencio, bueno, el silencio, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me interesaba pues del sonido es justamente, como les decía, pues he tenido la oportunidad de hacer mancuerna con diseñadores sonoros, con músicos también, en mi casa hay un estudio de grabación, entonces estoy constantemente en la escucha, ¿no? Entonces pues he tenido la oportunidad de reflexionar justamente a partir de estar en contacto con gente que se dedica al sonido y desde una visión antropológica pues he como tratado, para esta charla trato de como aterrizar algunas ideas que no están del todo todavía desarrolladas, ¿no? Están como en proceso de entrarle como a la discusión, ¿no? Entonces, bueno, el sonido pues tiene varias características, ¿no? Características que son perceptivas en nuestro oído y que, bueno, tienen que ver principalmente con la intensidad, con el tono y el timbre, ¿no? La intensidad pues es la percepción que tenemos de si un sonido es fuerte o es débil. El tono tiene que ver más con el número de vibraciones por segundo, que es lo que conoceríamos como grave o agudo, y el timbre, que tiene que ver con las diferentes frecuencias, que es lo que nos permite distinguir entre diferentes tipos de sonido, ¿no? Eso sería como físicamente la definición o las características que tiene. Sin embargo, pues ya cuando uno trabaja con sonido se da cuenta pues que también el sonido tiene capacidad de describir otro tipo de cualidades o características, que puede ser, por ejemplo, la profundidad, la distancia, ¿no? Las dimensiones. Finalmente creo que el espacio sonoro, justo el espacio sonoro es la posibilidad de describir qué es lo que está sucediendo en un espacio, ¿no? Por ejemplo, si cerráramos los ojos y tiráramos una canica o por escuchar el eco a lo mejor de cómo arrastró la silla, podríamos sin ver tener más o menos una noción del espacio en el que nos encontramos, ¿no? También tiene mucho que ver con la ubicación de la escucha en el mundo, ¿no? Por eso también el oído está muy relacionado con el equilibrio, ¿no? Si tenemos dañados ciertos circuitos del oído, pues nos sentimos mareados, nos desmayamos, nos caemos, ¿no? Entonces el oído, subjetivamente y sin darnos cuenta, pues cobra una relevancia muy importante incluso en nuestra sobrevivencia diaria, ¿no? Entonces, bueno, he pensado como el sonido en diferentes, o desde diferentes abordajes, ¿no? El primero, pues para los que somos antropólogos, digamos que la noción más básica o la más como espontánea sería pues pensar que cómo se relaciona el sonido con la cultura, ¿no? Que sería como un aspecto más de investigación que tiene que ver pues con los significados que crea el ser humano con relación a lo sonoro, ¿no? Es decir, un sonido, si no lo llenamos de valor o de significado, pues nos es irrelevante, ¿no? Tenemos que forzosamente generar una relación ya sea emocional o afectiva con el escucha, y eso está atravesado inevitablemente pues, por temas como la memoria y por sobre todo pues, la emoción y el afecto, ¿no? Que esto es algo que también estoy trabajando, que tiene que ver con los oficios urbanos que ya les voy a presentar en la ciudad, ¿no? Entonces uno empieza a desarrollar ciertos afectos, ciertas relaciones con el sonido del que pasaba con los merengues, y me recuerda a mi infancia, o incluso las fiestas patronales, ¿no? Como decía Tzilam, si ya escuchamos acá las campanadas y los cohetes, pues ya sabemos que hay una fiesta, ¿no? Entonces cuando un sonido es... que bueno, lo sonoro inevitablemente está pues conectado con nuestras emociones, ¿no? Nosotros generamos estos lazos con los recuerdos, con la memoria, con lo que nos produce un sonido. Si escuchamos algo que está totalmente descontextualizado de nuestra propia experiencia, puede resultar muy violento, ¿no? Si de pronto escuchamos un sonido, o por ejemplo la alerta sísmica, ¿no? Si ahorita la escuchamos, pues nos va a despertar un instinto, una memoria, un recuerdo, una sensación, ¿no? O si escuchamos un ruido de pronto, ¿no? A lo mejor nos lastima y no generamos una significación, y eso puede llegar a ser es un acto violento. Y por eso pues, también hay regulaciones, incluso los niveles de escucha, por ejemplo en un bar, ¿no?
hasta qué punto te puede dañar, o sea, todo esto empieza como a generarse también en la cuestión social, ¿no? El sonido también puede ser violento, puede servir para torturar o puede servir para liberar, ¿no? Entonces tiene como esta particularidad que tendría que ver todo esto pues, con un estudio más antropológico del abordaje sonoro. Pero por otro lado, pues el sonido también, ¿qué pasa con la tecnología, no? ¿Qué pasa cuando pues ya desarrollan artefactos que no solamente nos permiten obtener imágenes, tanto fijas como en movimiento, sino que también ya existen artefactos que nos permiten tener el sonido y guardado para la memoria, ¿no? Entonces la tecnología irremediablemente pues plantea también otra relación con lo técnico, ¿no? Que serían, por ejemplo, las formas de grabación. Que sería otro aspecto que difiere pues, de la parte más académica o de investigación, ¿no? Después, ¿qué otra parte se les ocurre? Bueno, esto podría ser grabación in situ, que sería el aquí y el ahora, ¿no? Lo que está sucediendo en este espacio, ¿no? Después podríamos también pensar en el sonido como la parte a lo mejor más creativa, que es lo que haces, por ejemplo, tú cuando grabas folies, cuando grabas o diseño sonoro, ¿no? Que es como una parte que tiene más que ver con la creatividad de los sonoros, ¿no? Que podría entrar por este espacio que hace un diseñador sonoro, que tiene que ver ya con la creación de significados, ¿no? Que todas están interconectadas, no digo que estén separadas, pero bueno, sí plantea también una especialización de ciertos conocimientos que se requieren para cada área, ¿no? Otra pues ya tiene que ver más con esta parte de pues, edición, por ejemplo mezcla, que también es una parte que requiere competencias técnicas, de conocimientos de software, ¿no? Y demás, y que también necesariamente pues se entremezcla con lo creativo, ¿no? Y otro aspecto pues es la música, ¿no? También, que eso pues, apelamos casi siempre en nuestros trabajos audiovisuales, en los gráficos o cinematográficos, pues la música también es un espacio importante y de reflexión que muchas veces ni desde la antropología ni a veces desde el mismo cine se trabaja profundamente, ¿no? Cómo trabajar el tema de la música, cómo nos comunicamos como antropólogos o como cineastas con los músicos, ¿no? Muchas veces no tenemos esas competencias técnicas, ¿no? Para explicarle al músico qué es lo que queremos, ¿no? A lo mejor sí podemos darnos a entender con un fotógrafo, con un editor, pero por azares de la vida, no siempre se está preparado, se tiene el conocimiento de un lenguaje para comunicarse con quien va a hacer la música. Sí, hay, bueno, por parte de Faro Aragón, en una clase que tomé de diseño sonoro, fuimos a un seminario de Samuel Larson, y entonces él hablaba mucho que pues finalmente como que hay una especie de dictadura de lo visual en el cine, y entonces que eso ha hecho que muchos cineastas no tengan uno, los conocimientos técnicos, y dos, tampoco que contamos con el lenguaje para referirnos a las características sonoras de la forma tan específica que tenemos de referirnos a lo visual, ¿no? Tenemos encuadre, tenemos exposición, tenemos formas de referirnos a la imagen como en esos términos técnicos, pero finalmente en lo sonoro carecemos completamente como de convenciones lingüísticas para poder establecer como normas o establecer acuerdos de cierta manera. Exactamente, eso has dado un punto clave que por ahí va como toda esta reflexión que tiene que ver justamente con pues, nuestra cultura occidental. Lo que predomina es la mirada, ¿no? El ojo y la mirada está centralizada, incluso pues la misma antropología, ¿no? ¿Qué hace la antropología? Pues su técnica etnográfica es la observación participante, ¿no? Entonces, como si la antropología tuviera que a fuerza ser visual, o sea, no existe una antropología en donde no exista la observación participante, ¿no? Entonces, desde cuestionarnos por qué nuestras mismas técnicas de acercarnos al conocimiento tienen que pasar por la vista y no por los sentidos, ¿no? Entonces, es como una de las grandes discusiones pues, de la antropología sensorial, el actual, ¿no? Que sería descentralizar la importancia que tiene en Occidente el ojo y la mirada para poner atención en los otros sentidos, que también son formas de conocimiento y que tenemos pues, que darle su lugar. Entonces, eso es muy importante porque justamente en el caso de los antropólogos no solamente pues, nos tenemos que enfrentar a la cuestión de la imagen, de observar claramente, sino también tenemos que entrarle necesariamente si queremos hacer trabajos audiovisuales, pues forzosamente pues, tanto a la reflexión teórica como a las técnicas ¿no? más específicas de lenguaje y de comprensión y del hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que obviamente ahora pues se está viendo mucho más la posibilidad de hacer esto,
pero todavía yo creo que hay mucho por trabajar desde el área, ¿no? Sobre todo desde la antropología, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es si el sonido tiene una narración, ¿no? Si ustedes creen que se puede pensar como un lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque es una forma muy fácil de expresar algo, o sea, no necesito incluso decir palabras. A lo mejor si, no sé, vengo y hago, no saben que estoy llorando, o sea, no necesitan verme, a lo mejor simplemente con el oído. Exactamente, ¿no? Entonces el sonido pues es un complemento vital que en sí mismo, por sí solo, pues sí tiene un lenguaje y sí hay una narrativa, ¿no? O sea, aunque no veamos nada, si nosotros escuchamos o cerramos los ojos y tratamos de hacer un trayecto de aquí a la entrada de la UAM, seguramente iremos construyendo a partir de nuestros sonidos un recorrido que nos va a ir hablando de los espacios, de los encuentros en la gente, de decir, por aquí estoy pasando, incluso los silencios, ¿no? ¿Qué importancia tiene el silencio dentro de la construcción del sonido? Yo creo que el silencio también es vital, importante como tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, con lo sonoro pasa algo bien interesante porque pues no tenemos párpados como con los ojos y no podemos cerrar los párpados de nuestras orejas sin escuchar, ¿no? Digamos que es un acto menos involuntario que pues, sería la vista, ¿no? Si no queremos verlo, no puedo cerrar los ojos y no veo, pero no puedo tener párpados en las orejas. Y eso también es interesante desde una perspectiva antropológica porque el sentido como del oído es lo que nos conecta con el mundo social, ¿no? Incluso antes de nacer, ¿qué es lo primero que escucha el ser humano? Pues la voz de la madre, ¿no? Desde antes de nacer ya estamos percibiendo y conociendo el mundo a través del oído. Y eso es muy interesante porque también lo que hacemos los antropólogos, que es otra parte del sonido, es el tema de la palabra, ¿no? Los antropólogos siempre estamos buscando la palabra del otro, recoger esa palabra y transmitirla, ¿no? Darla a conocer y a partir de la palabra apelamos a nuestras teorías, a nuestras explicaciones del mundo social, ¿no? Entonces la palabra es algo muy importante también porque nos va a conectar con este mundo social, ¿no? Y bueno, también un consejo también para los que pues trabajamos con el tema de la palabra sería pues hacer de la palabra que tenga una función emotiva y no informativa. Y esto es bien importante porque pues, nos enseñan en nuestra disciplina que la palabra sirve para obtener información. Y si nosotros queremos llevar nuestras investigaciones a otra cosa que no sea una simple descripción, pues tenemos que quitarle el valor informativo para darle pie al valor emotivo, ¿no? Porque finalmente es otro lenguaje, es otra forma de comunicación y yo creo que es muy importante que aprendamos a contar con emociones y mucho menos con información, ¿no? Porque finalmente si uno logra tejer estos lazos emotivos en un trabajo audiovisual, no va a ser necesario explicar nada, ¿no? Un poco ya lo vimos con McDougall, ¿no? No necesita explicar nada porque ya estamos viendo en esa emocionalidad de la gente sus propias respuestas ante la presencia de una cámara, ante la presencia de otros sujetos, ¿no? Ante la misma reflexión que plantea el estar ahí con un artefacto ajeno a esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos también conceptos, por ejemplo, o palabras que utilizamos como parar la oreja o hacer oídos sordos, ¿no? Que también apela como a esta cuestión de que nos sentimos comprendidos en el mundo cuando somos escuchados, ¿no? Entonces eso es algo como interesante. Por ejemplo, también les traía, de hecho hasta traje mi morral, pues de las diferentes experiencias que existen ante lo sonoro, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los cohetes cuando sabemos que hay una fiesta patronal, del sonido de las campanas, ¿no? Por ejemplo, esto es hecho por los Shipigos en la Amazonía colombiana, peruana, y por ejemplo esto son tejidos que hacen las mujeres después de escuchar el canto chamánico, después de la ingesta de ayahuasca. Entonces ellas interpretan las canciones chamánicas, ¿no? De los hombres y los tejen, ¿no? Entonces son expresiones materiales que vienen de un impulso sonoro, ¿no? Entonces, como antropólogos tenemos una variante, una gama impresionante desde donde podemos abordar los sonidos, ¿no? Entonces, por eso creo que es como sumamente importante que le entremos pues, a todos estos procesos, ¿no? Quizá no nos vamos a clavar a ser los más profesionales en estas técnicas, a lo mejor nos interesa más la parte de la construcción creativa de lo sonoro, quizás nos interesa más la parte académica de investigación, pero no está de más que en algún momento de la vida nos enfrentemos a conocer estas herramientas porque al final es un lenguaje, ¿no?
Y es un lenguaje que tenemos que aprender a utilizar para poder comunicar de una manera emotiva, pues lo que nos está sucediendo en este caso en el trabajo de campo, ¿no? O lo que queremos dar a entender de esa relación y esa construcción que creamos con los propios sujetos, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una invitación también a que no tengan miedo a la tecnología y acercarse al trabajo interdisciplinario, ¿no? Que eso es fundamental. No podemos hacer todo nosotros solos, necesitamos muchas veces de otras disciplinas que enriquezcan pues, nuestra labor, ¿no? Nosotros somos antropólogos, los que son antropólogos, por alguna razón están aquí si se interesan en las ciencias sociales. Entonces, pues mi recomendación es que generen lazos colaborativos con personas de otras áreas que puedan como hacer un trabajo más integral, ¿no? Porque pues no, es muy difícil que todos le entremos a desarrollar todas estas capacidades y conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, muy importante acercarse al mundo del cine, muy importante acercarse al mundo de la música, del diseño sonoro. Pues bueno, encuentren ahí entre sus colegas pues la manera de enriquecer pues sus investigaciones, ¿no? Bueno, en el cine básicamente pues existen dos tipos de sonidos, ¿no? Los que ya tomaron con Samuel Larson, que ya lo saben, que es el sonido diegético y el extradiegético. Que básicamente el diegético se refiere a los sonidos que suceden en la escena fílmica, ¿no? Los sonidos que están presentes, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí el mismo sonido de mi plumón con el pizarrón, el sonido aquí del cañón, no sé qué está sonando por acá, ¿no? En fin, son los sonidos que ocurren en la escena, lo que estamos observando, ¿no? Mientras que los extradiegéticos pues serían todos los sonidos que vienen de fuera, ¿no? Por ejemplo, pues ya en el cine podría ser la banda sonora o incluso la voz en off o un narrador, pues ya no pertenece al espacio fílmico, viene de fuera y nosotros lo insertamos para generar una narrativa, ¿no? Básicamente esos serían como los dos tipos de sonido, ¿no? Bueno, hay otros, pero bueno, estos serían como las dos distinciones. Y bueno, en el cine, pues un 50% de una película, si no es que más, es el sonido, ¿no? O sea, nosotros podemos ver una película, quizá con una mala imagen, quizá de pronto no tan bien enfocado y la podemos aguantar. Si vemos una película que no se entiende lo que se está diciendo, si no nos mete en una atmósfera, pues nos vamos a salir, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el tema del sonido y también es algo bien inconsciente, ¿no? Porque generalmente no nos damos cuenta cómo nos afecta la cuestión sonora y eso le da un poder muy particular a lo sonoro, porque no nos estamos dando cuenta y de pronto ya estamos así en el cine escuchando una musiquita que a lo mejor no es tan evidente ni central ni protagónica de la historia, pero nos está llevando a nuestras emociones a conectarnos con lo que está sucediendo. Entonces es un poder bien interesante porque pertenece de alguna manera a ese mundo invisible, ¿no? Que no vemos, pero que sí sentimos y que nos tocan las emociones, ¿no? Entonces el sonido pues tiene un poder brutal, ¿no? Justamente porque juega con nuestro subconsciente, ¿no? Y eso es algo bien interesante y que da para explorar muchísimo, ¿no? Sin darnos cuenta, incluso tenemos ya un background de nuestras mismas, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Nosotros vimos la tele desde niños, tenemos como cierta información que a lo mejor no somos tan conscientes de ello, pero que en el momento en el que están sucediendo nos están invitando a experimentar, a sentir tristeza, a sentir felicidad, al misterio, y ya sabemos que algo va a pasar, ¿no? Entonces sí tenemos un oído, quizá no tan entrenado para distinguir cosas, pero sí tenemos un oído que está ligado a nuestras emociones y a nuestras experiencias culturales, ¿no? Entonces eso es como muy importante y por eso creo que hace más del 50% muchas veces en un trabajo audiovisual. Entonces es fundamental un buen sonido y sobre todo que eso tenga una incidencia en las formas de registro, ¿no? Por ejemplo, una fotografía, si yo voy y saco una fotografía y me sale muy blanca, por más que yo diga, bueno, en el Photoshop la arreglo, pues sí, por mucho que tú te vayas a tu Photoshop, si tú no grabaste desde la entrada una imagen con buena información, pues no puedes salvar información que no existe. Exactamente lo mismo pasa igual en el sonido. Si no registramos de entrada con buena calidad un sonido, pues aunque queramos después salvarlo en la postproducción va a ser imposible, ¿no? Entonces, mientras mejores registros hagan de entrada, ¿no? Desde el principio, pues obviamente será mucho más fácil que cuando lleguen a este proceso tengan mayores posibilidades de salvar cosas, ¿no? Entonces siempre pues traten pues, de grabar lo mejor posible. Digo, ahorita no vamos a entrar mucho en cuestiones técnicas de qué tipo de grabación, pero bueno, básicamente
pues si van a hacer una entrevista, procuren llevar un micrófono lavalier, ¿no? Procuren llevar un mínimo una grabadora como esta, ¿no? Donde puedan tener un sonido ambiente, procuren llevar un boom, ¿no? Por lo menos tener 3 entradas de registro sonoro, para que después pues, ya puedan trabajar sobre eso, rescatar lo más posible, porque mientras se escuche mejor, pues va a tener un sentido de realidad mucho más fuerte, ¿no? Finalmente el sonido, que esa es una de sus características, da un sentido de continuidad y de autenticidad en el cine. No nos damos cuenta, pero sin embargo eso es lo que hace que sintamos que estamos viviendo, que estamos ahí, que hace que a lo mejor no se corte o sea, que cuando estás editando una entrevista, a lo mejor no escuchas que se corta la palabra, sino que se escucha suave, que acaba y entra otro sonido, ¿no? Y eso es también algo interesante del sonido, es que rompe las temporalidades, ¿no? Nos permite cambiar de ideas, cambiar de tema, pasar a otro contexto, ¿no? Entonces esa es como la parte tan relevante que tiene el sonido, que sería esa continuidad y ese sentido de realismo que nos brinda el hacer correctamente o el pegar sin costuras, ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho o nos reímos mucho con mi compañero que se dedica al sonido y él dice que es cirujano del sonido, ¿no? O que dice que hace corte y confección, porque en realidad es eso, es como coser, ¿no? Hacer un punto casi que sin costuras, de pegar una cosa con otra y que cuando tú lo escuches ni te des cuenta, ¿no? Hacer que esas cosas o esas cortes, ¿no? se sientan suaves, ¿no? O no, más bien ni se sientan, ¿no? Tú ni te des cuenta que ahí cortaste, le pegaste, que le pusiste un ambiente de colchoncito para evitar que se sienta que una entrevista la grabaste más al frente, otra más atrás. Es como darle toda esa continuidad que hace que disfrutemos una película, ¿no? Que no sintamos que nos están cortando y que sentimos raro, ¿no? Es hacer que fluya la narrativa. Bueno, básicamente, ¿alguien sabe en qué consiste más o menos el proceso de edición de sonido? Aunque sea así muy a grandes rasgos. Vemos que más o menos sí. ¿Cuál creen que sería el primer paso? Clasificar, ajá. Exactamente, ordenar, ¿no? Bueno, lo primero, generalmente se delega el diseño sonoro a alguien más, ¿no? Generalmente, pues si tú eres el que está dirigiendo, no necesariamente tienes competencias en esta área, pues generalmente pues se le delega a algún especialista pues esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer este especialista? La clasificación y realizar como escaletas sobre qué es lo que se está captando y en qué orden tienen que ir y más o menos ir etiquetando cada cosa. Pero antes de eso, algo muy obvio que es enterarse de qué va la película, o enterarse de qué va el documental. Aunque parezca de mucha risa, en realidad muy poca gente que trabaja extra, ya sea corrigiendo el color, ya sea haciendo el diseño sonoro, o sea, generalmente lo toman como otra chamba más y no se toman ni siquiera el trabajo de ver de qué se trata para llegar a una propuesta creativa. Es decir, bueno, si la película trata de esto, pues yo tengo que proponer en función de lo que el director quiso decir, ¿no? Y aunque parezca muy obvio, no muchos se dan el tiempo de entender ese universo. Y eso es una de las carencias también que ocurre mucho en el cine, es que se les deja el diseño sonoro y la música cuando ya no hay tiempo y no hay presupuesto, ¿no? Entonces, claro, quieren que el diseñador sonoro y el músico, pues de la nada se inventen algo, como si no comieran, como si no tuvieran también que pasar por un proceso creativo. Y ese es como uno de los grandes errores, ¿no? Que no se involucra muchas veces ni al músico ni al diseñador sonoro desde el principio de un proyecto, que yo creo que eso enriquecería muchísimo como una propuesta más colectiva, ¿no? Que sería involucrar a esas personas desde el principio, incluso que vayan a un rodaje, incluso que estén como más presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero pues sí sería que vean la película, que se enteren de qué trata, qué es lo que se quiere decir, y ya después pues sí sería como esta organización de los materiales, ¿no? Que sería un poco, pues sí, como... Ya puedo ver. Entonces el primero sería ordenar, ¿no? Clasificar. Generalmente se hace por canales, ¿no? Entonces en un canal tengo los diálogos, en otro canal tengo la música, en otro canal tengo los ambientes, en otro canal tengo la voz en off, ¿no? Según, ¿no? Voy clasificando, que esto mucho lo tendría que hacer desde el editor, muchas veces no lo hace, facilitaría mucho que lo hiciera, pero en caso que no lo haga, pues primero tendría que clasificar por canales los diferentes sonidos
tenemos, ¿no? Después, ¿qué seguiría? La normalización, ¿no? Los vas escuchando conforme pues, ya organizas tus canales, ya viste la película, ya más o menos viste dónde están las carencias. Entonces sería, ¿qué dijiste tú? Pues la normalización, ¿no? De intentar que todo el audio tenga como un volumen, niveles adecuados, ¿no? Sí, pues sería, por ejemplo, lo primero sería limpiar los diálogos, ¿no? Que esto sería, por ejemplo, ecualizar. Lo que significa ecualizar sería, por ejemplo, en una entrevista, pues tenemos de pronto la voz de la señora y de pronto un perro empezó a ladrar. Entonces el perro está en otra frecuencia que la voz de la señora. Entonces en la edición ya hay un programa donde tú puedes cortar las frecuencias que no me interesan, que serían las del perro ladrando. Entonces estos hacen en diseñador sonoro, lo primero que hace es ecualizar y tratar de rescatar las voces que sí nos interesan y quitar las frecuencias de los sonidos, por el cañón que está ahí molestando, pues entra en una frecuencia que no afecta a mi frecuencia de la voz principal, se pueden ir limpiando, ¿no? Entonces eso es como el siguiente paso que haría el diseñador sonoro, ¿no? También sería lo que dices, ¿no? Por ejemplo, hacer transiciones o fade, ¿no? Que para que no cortes una entrevista así, ¿no? Te le hago un fade para que la letra termine como en bajadita y no se sienta como feo, ¿no? Eso sería. Después, ¿qué otra cosa seguiría de ahí? ¿Qué se les ocurre? Y que esto es un tip así muy importante que tiene que ver con las formas de grabación. Casi siempre procuren cuando graben una entrevista, cuando graben algo, intenten por lo menos un minuto grabar el ambiente, ¿no? Grabar los ambientes. Digo, a veces es muy relativo porque pues el ambiente está contaminado como con este sonido que no me va a servir, pero no está de más tener pues colchón, pues, lo que le llaman el colchoncito sonoro, ¿no? Que eso ayuda después, por ejemplo, a dar continuidad, ¿no? Si de pronto quiero dar un silencio entre mi pedazo de entrevista y otra, pues necesito rellenar ese espacio para que no se sienta el corte, ¿no? Entonces digamos que lo siguiente sería pues rellenar esos espacios con estos ambientes, ¿no? Que esto va a ayudar mucho a dar continuidad. Y después de ahí, ¿qué más? Digo, esto se hacía muy grandes rasgos, así de volada, para que veamos algunos ejemplos. Disculpa, ¿eso va a ayudar a qué? A dar continuidad. Bueno, lo siguiente pues sería, por ejemplo, ya pensar en la música. Esto es muy importante, desde pensar si tengo o no los derechos de autor de la música que voy a utilizar, ¿no? Que debe ser un gran y grave problema, ¿no? Pues bueno, o si la voy a pedir que alguien más me la haga, ¿no? Pues bueno, aquí voy a pensar en la música, en qué momentos de mi narrativa voy a introducir la música, si voy a tener diferentes canales, de pronto pues en uno está la guitarra, en otro está el violín, y de pronto puedo jugar a que dejo el puro violín, o la pura voz, ¿no? Como toda esta cuestión. Y bueno, después seguiría pues ya el proceso que tiene que ver más con la postproducción, sonora, que tiene que ver más con la mezcla. No sé si han oído hablar de la mezcla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno sabe más o menos qué es la mezcla? Según, bueno, lo que yo sé es como ajustar los volúmenes, como, bueno, cantidad. Por ejemplo, que se escuchen más los diálogos que el ambiente. Exactamente. Tiene que ver con eso. Ya hay dos tipos, bueno, hay más, pero bueno, los más conocidos o más usados pues, son la mezcla estéreo y la mezcla 5.1, ¿no? Que es como la que está de moda, pero que en realidad pues yo creo que es una estupidez un poco. Porque, pues sí, porque muy rara vez vas a escuchar una película en 5.1, que 5.1 significa pues que es como la ubicación del sonido, ¿no? Entonces tienes dos bocinas al frente, dos bocinas atrás y un buffer en medio. Entonces la idea es que te envuelve la experiencia sonora, que es cuando vas al cine y te venden la idea del 5.1 o el Dolby. Entonces tú vas y te sientas en medio y ya tienes esta sensación de que el sonido te rodea, que sí te genera una experiencia muy chingona, pero realmente si no vas a un cine que tenga este sistema, ¿en dónde más vas a ver 5.1? ¿no? Entonces esto es como un tema también interesante, porque es ahí donde entran las industrias culturales, ¿no? Si exige un 5.1 actualmente es porque ya hay toda una industria de estudios certificados en 5.1 que te valen
$500,000 pesos, lo que sea, muchísimo dependiendo de la duración de la película, pero esto pues ya tiene que ver más con una industria, ¿no? Pero bueno, la que rifa es la estéreo, porque es donde generalmente tú ya vas a ver la mayoría de los materiales, en la computadora, ¿no? Si acaso en una televisión, pero pues muy rara vez vas a tener la oportunidad de ver y escuchar, a menos que estés en una sala equipada, ¿no? O que en tu casita pues te armes. Y esto es muy importante, si van a hacer una mezcla 5:1, el diseño sonoro lo tienen que pensar así también. El diseño sonoro es diferente si haces una mezcla 5.1 que si haces una mezcla estéreo. ¿Por qué? Pues porque tienes desde el principio, para una mezcla 5.1 necesitas mucho más sonidos, porque tienes que ubicarlos en estas cinco bocinas, ¿no? Entonces eso te da un sentido de realidad, porque si ves pasar un tren, pues está chingoncísimo que te sientes, escuchas que el tren viene por acá, pasa por en medio y luego se va, ¿no? Entonces pues, tienes que ubicar la mezcla, es justamente ubicar los sonidos en ese espacio sonoro, que te va a dar la sensación de que estás realmente viendo pasar un tren, ¿no? Entonces eso implica, si vas a hacer la 5.1, pensar desde el diseño sonoro que necesitas muchos más sonidos para rellenar. Pero bueno, la mezcla estéreo pues es la que en nuestros casos pues, es la que más se va a ver, ¿no? La que yo creo que habría que meterle pues más Y luego también eso, ¿no? Pueden hacer las dos mezclas, pero pues independientes, ¿no? Una mezcla pensada para esos espacios y otra mezcla donde la puedas escuchar donde sea, ¿no? En tu celular, en tele o en tu computadora, ¿no? Y ya finalmente está pues la masterización, esto se hace más como en la música, que ya la masterización es como la estandarización, en donde ya todas las, llevar el sonido a un nivel como máximo en términos de escucha, pero sin que rebase los niveles como estándares que te permite que si tú pones un disco en tu carro, lo escuches igual de bien que si lo escuchas en tu celular, o que lo escuches igual de bien si lo escuchas en una computadora, ¿no? Que es como buscar ese estándar. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos serían como esos procesos. Y bueno, ahora les quiero mostrar algunos trabajillos que, bueno, que tienen que ver como justo con esta conclusión de que nosotros. Bueno, el primer videito que les quiero mostrar es el que resultó pues del trabajo que hice aquí en el doctorado, ese mero, que se llama Telares Sonoros, que justamente fue una cuestión experimental, déjales explico rápido, que hicimos pues justamente cuando aprendí a tejer el telar de cintura para hacer la investigación que hacía con las mujeres tejedoras en Xochitlahuaca. Pues empecé a poner atención a la sonoridad que se desprendía del proceso del tejido en telar de cintura. Entonces, por ejemplo, el aplanado del algodón se escuchaba como una percusión, el malacate al hilado era como un trompo, el huesito con el que separan los hilos sonaba así como un trrr. Entonces empecé a escuchar como una sonoridad muy interesante y se me ocurrió, dije, pues qué chido sería grabar como estos sonidos y ver qué puedo hacer con ellos, ¿no? Entonces después se nos ocurrió grabar a un violinista de son tradicional de Guerrero y después encontramos un poema de un poeta también de la comunidad que tenía un poema sobre los tejidos. Entonces hicimos como una sinfonía donde las tejedoras acompañan con sus sonidos pues el son de violín, que fue como la base rítmica, y después llevamos esto a la comunidad, lo proyectamos y fue muy enriquecedor para mi cuestión teórica y metodológica, porque yo estaba interesada en saber testimonios de las mujeres donde me hablaran del telar como un ser vivo. Y yo no hablo musgo, entonces era muy difícil como hacerles entender mis preguntas de investigación. Y pues después de que vieron esto, claro, empezaron a decirme cosas súper interesantes sobre que el telar pues tiene una voz, que se queja, que le duele, incluso frases lingüísticas de cuando acaban de tejer y cortan su telar, ellas dicen tu telar ha muerto, ¿no? Entonces como que empezaron a surgir pues cosas muy interesantes de lo que a mí en realidad me interesaba indagar y no hallaba cómo preguntarles, pero bueno, todo fue a partir pues de este videito. Si quieren, voy a apagarlo.
Josh wale Josh Whitman, Josh na umache hai, hands off na call off. Quisiera ser algodón para estar entre tus manos, deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero. Que me pintes de colores para decorar tus flores. Y luego con un telar abrazarme a tu cintura y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura. Bueno, pues eso fue hecho en el 2014, que fue como el primer trabajo pues así como más sonoro experimental que hice como en el marco de mi investigación. Y que bueno, a partir de eso, pues claro, me di cuenta que había algo fabuloso en el tema del sonido y que desgraciadamente pues no nos enseñan en nuestra disciplina que esto es posible, que esto existe, y no fue sino gracias a que pues tuve la oportunidad de colaborar con un músico, con un diseñador sonoro, que empecé a abrirme los oídos, ahora sí que como a esta posibilidad tan grande que tiene incluso para la investigación social, ¿no? Entonces bueno, ese fue como el primer ejercicio. Después, bueno, hice varios documentales en medio de toda esta investigación, y el último, con esta cooperativa de tejedoras, ellas nos pidieron que si les podíamos hacer un pequeño video, porque ellas tenían ganas de remodelar su tienda de artesanías y querían hacer un fondeo por internet. Entonces necesitaban su video, ellas pues hicieron como el guioncito, dijimos queremos que esto, nos pagaron nuestro viático, nuestra comida, o sea, pusimos la mano de obra y ellas se rifaron todo lo demás. Entonces les hicimos un video basado en telares sonoros, una amiga y Josué hicieron la música, compusieron unos versos para ellas y un poco nos inspiramos en la sonoridad de telares sonoras. Entonces las voy a enseñar, que ya fue como el último video ya más colaborativo que hicimos con ellas, ya como trabajando con un equipo, y pues les ayudó muchísimo, juntaron $14,000, ¿no? ¿Cuánto? Como, sí, más de $14,000. Bueno, les fue súper bien, pero bueno. Se los pongo, se los comparto también con ella. Somos Yolcuncueñoltá, vivimos en Sulja, Xochislahuaca, que significa llanura de flores, ubicada en la región Costa Chica de Guerrero, México. Cooperativa La Flor de Xochislahuaca fue fundada en 1969 por la maestra Florentina López de Jesús. Es una cooperativa independiente conformada por mujeres amuscas, tejedoras por herencia y memoria ancestral de nuestras abuelas. Luchamos en colectivo para que el telar y el algodón sigan vivos. Impartimos talleres de telar de cintura para niños de la comunidad de manera gratuita. Esta es nuestra segunda casa y el telar nuestra segunda piel. Aquí nos juntamos para tejer, compartir y convivir. Es muy importante fortalecernos como mujeres en resistencia del legado cultural. Nuestra casa tiene como techo láminas de asbesto, el cual es muy caliente, tóxico y es un problema grave para nuestra salud. Necesitamos un lugar digno y saludable para seguir tejiéndonos. Así también queremos remodelar nuestro espacio, nuestra pequeña tienda colectiva y hacer un taller de teñido. Sabemos que hay personas solidarias y combativas que aman los
textiles y que están dispuestos en apoyar este digno trabajo, decidimos dar este paso de crear una campaña de fondeo colectivo donde podrán hacer sus donaciones. Les agradecemos su valioso apoyo. Con su aportación podremos seguir tejiendo un camino largo, lleno de colores y flores. Sí, bueno, obviamente hasta tenía un fin comercial, lo que queríamos era como ver a la gente y sacar sus dólares, sus euros, ¿no? Y bueno, lo lograron, de hecho ya remodelaron su casa, están por abrirla, ahora la van a, yo creo que en un mes más o menos será la inauguración. Entonces, bueno, pues esa fue como también resultado de todo ese proceso. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que bueno, ya me emocioné. No, mira, bueno, actualmente estoy desarrollando un proyecto sobre oficios urbanos. Bueno, aquí como me dijeron que era un observatorio sobre las periferias y lo urbano, pues bueno, estoy haciendo pues tratando de elaborar, llevo apenas 6 meses trabajando en ello, entonces apenas es como un esbozo muy general, pero bueno, trato de hacer como una página transmedia sobre el tema de los oficios urbanos en el pueblo de Los Reyes en Coyoacán, que es el barrio además donde yo vivo, entonces bueno, tengo como una relación afectiva y emocional con ese lugar. Y pues mi idea es justamente conocer a los personajes pues, que habitan y transitan por estas calles tan particulares de este lugar, y un poco pues quiero indagar sobre el tema de la creatividad desde una perspectiva antropológica, por un lado, y pues por el otro es como entrar un poco más a conocer estas historias de estas personas pues, que desempeñan oficios que han sido como muy importantes pues, para la identidad y para pues, la reproducción social del lugar, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes muy interesantes y pues quiero abordarlos a partir de una página, una plataforma por internet que se pueda consultar, donde la gente pueda colaborar. Pretendo llevar como este proyecto también al espacio físico, que no solamente sea una página interactiva, sino también hacer talleres de historia oral con la gente, trabajar el tema de los archivos, en fin, que sea como una página que se vaya con el tiempo pues alimentando y vaya creciendo. Les digo, ahorita apenas son 6 meses de trabajo, que pues, ha sido muy poquito tiempo, pero bueno, ya hay como un planteamiento. Entonces, bueno, si ustedes de preferencia pueden navegarlo en Google Chrome, aquí está en Firefox, no sé cómo funciona, pero bueno, aquí pueden entrar, hay una pequeña introducción. Todavía, bueno, quiero cambiar el diseño, o sea, hay muchísimas cosas por hacer, así que más bien me algo como que es una plantilla de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, la idea es que pues, el usuario pueda navegar por las calles en estilo Google Earth y que pues puedas también disfrutar el espacio sonoro que
principal, bueno, a mí me dificulta que iba a seguir como la vida de este personaje desde que se levanta de la mañana, sale de su casa, sale a trabajar, el recorrido que hace y luego todo hace trabajar. Pero después, bueno, después Toño me dio la idea de que no es tan buena idea hacer las cápsulas tan largas, están durando 5 minutos, es más bien hacer como pequeñas capsulitas que permitan pues al que interactuar más ágil la navegación. Entonces así se más, que son cápsulas más pequeñas, por ejemplo aquí puedo decir a dónde ir. El zapatero está chido, ¿no? Bueno, este es el zapatero. Vamos a ver ahorita, vamos a cobrar el zapatero. Cambia, pues también cambia pues, el horario, ¿no? Porque pues, fueron recorridos hechos en diferentes horas. Pero bueno, espero que sea. Todo eso es un sonido ambiente que grabaste aparte de la grabación en cámara. Sí, porque intentamos hacerlo al mismo tiempo, pero era imposible que el roce de caminar, o sea, como que se afectaba, ¿no? Los muchos sonidos pues están puestos aparte, ¿no? El sonido de un carro que pasa, no puede ser ese momento, está puesto después. Por ejemplo, aquí ya llegamos al zapatero, lo creo. Soy Gabriel Rojo Zapatos, soy zapatero, llegué al barrio hace cerca de 40 años. El oficio es herencia, mi padre fue zapatero y mi abuelo igual. Mi papá, cuando ya tenía 1 o 10 años, pues ya podía andar en bici y nos mandaba a coser aquí a Miguel Ángel de Quevedo, incluso luego a Portales. Así fue como uno se va adentrando en el oficio. Tenemos un banco donde lijamos, cepillamos todo eso, que también eso es artesanal. Mi papá lo hizo y tiene cerca de 40 años. Pues colecciono DVDs, muñecos de Star Wars y demás, algunos superhéroes. Los libros no es una colección, es un vicio particular, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora la suela, sí, mucho. La suela y su tacón, de San enteros todavía resisten un ratón, ¿sí? Te saldrían 200 para el viernes en la tarde. ¿Tu dirección? Anteriormente, cuando teníamos un local acá al lado, era un auténtico hoyo funky. De hecho, había bandas de rock que luego ensayaban ahí. Tenemos póster de bandas metaleras y toda esa cuestión. Algunas pinturas que amigos habían hecho, que las colgábamos y todo. Y se veía muy divertido el lugar. En sí la música es esencial, no podemos estar aquí trabajando sin música, ¿no? Incluso hasta para clavar un zapato necesitas agarrar ritmo. Estos oficios son así, ¿no? De repente tienes que lidiar con todo tipo de gente medio desequilibrada, que de repente la señora viene y me pregunta qué hicimos con sus zapatos en el temblor del 85. No me acuerdo ni qué desayuné, ¿no? La vida de la patria. No le echen la culpa a los zapatos. Sí.
Sí, no, pero sí, gente extraña o de repente también te da para conocer gente bien interesante, ¿no? Y pues el barrio se transforma, como